Buenas tardes, estimados estudiosos. Son las 15 horas y 36 minutos del 5 de diciembre del 2017. Bienvenidos a la videoclase llamada Mecanismos en la Mecánica. Bueno, para el día de hoy he elaborado el siguiente orden del día. Primero, conceptos básicos. Segundo, tipos de mecanismos y sus aplicaciones. Tercero, diseño de mecanismos. Cuarto, clasificaciones de los elementos y pares cinemáticos. Quinto, modelización. Sexto, cadena cinemática. Y séptimo, mecanismos e inversiones. Bueno, entonces los mecanismos son en esencia cuerpos articulados que permiten transmitir o transformar los movimientos presentes en una máquina. Para tal efecto, en el diseño de las máquinas se deben tener en cuenta aspectos importantes como el tipo de mecanismo, la cantidad necesaria de elementos que conforman el mecanismo y las dimensiones adecuadas para satisfacer las necesidades específicas en la máquina. El análisis de los mecanismos incluye análisis cinemáticos para estudiar el movimiento de los mecanismos y los métodos para crearlos. Entonces ahí vemos un ejemplo de un mecanismo conformado por soportes, casquillos, cojinetes, eslabones. Está el cuerpo del mecanismo, está un eje, uno de los ejes, engranajes, cojinetes de reborde y una manivela. En el diseño de un mecanismo identificamos tres tareas puntuales que se denominarán áreas de la síntesis. Entonces encontraremos síntesis de tipo, síntesis analítica o cuantitativa y síntesis dimensional. La síntesis de tipo se refiere a la clase de mecanismos seleccionado y constituye el primer paso del diseño. La síntesis cuantitativa se ocupa del número de eslabones y articulaciones, pares o juntas que se requieren para obtener una movilidad determinada. Esta etapa constituye el segundo paso del diseño. Y la tercera síntesis es la dimensional, que constituye el tercer paso del diseño y consiste en determinar las dimensiones de los eslabones. Entonces, como vemos, estos mecanismos están denominados en este tipo de síntesis, las cuales están involucradas en el proceso del diseño. Cuando se va a diseñar alguna máquina, se tienen en cuenta estos tres tipos de síntesis. Por eso es bueno, pues, bueno, en el caso de que nosotros vayamos a diseñar algún equipo, alguna máquina que vaya a realizar alguna fuerza, pues debemos tener en cuenta este tipo de síntesis para poder desarrollar nuestro prototipo. Bueno, ahora entremos en materia. Conceptos básicos. Entonces, ¿en qué lugar de la mecánica están ubicados los mecanismos? Bueno, pues si empezamos por la parte de diseño, pues tenemos que venir por el análisis, luego llegamos al grupo grande que es el de la mecánica. Como ya lo tuvieron que haber visto en la física, en la mecánica pues están subdivididos en la estática y en la dinámica. Y en el área de la dinámica encontramos la cinemática y la cinética, es decir, lo que va en movimiento y lo que está en reposo. Pero es en el área de la cinemática donde vamos a hacer énfasis para meternos en el mundo de los mecanismos. Bueno, entonces la cinemática es el estudio del movimiento sin tener en cuenta las causas que lo producen. Y en la dinámica incluye las acciones que producen el movimiento. Las dos funciones básicas que se buscan en mecanismos y máquinas son generar una serie de movimientos y obtener una fuerza motriz. El dispositivo será denominado mecanismo cuando en su análisis solo aparece el concepto de movimiento,
es decir, una posición, una velocidad y una aceleración. Hay que tener eso clarito. Y este será denominado como máquina solamente cuando intervenga la transmisión de fuerzas. Es decir, que el dispositivo será denominado mecanismo únicamente si tenemos las tres variables de posición, velocidad y aceleración. Si ya aparece la variable fuerza, ahí sí ya podemos denominar o llamar que ese mecanismo se ha convertido en máquina. Entonces, veamos ahora los tipos de mecanismos y sus aplicaciones. Entonces, un mecanismo es un conjunto de elementos mecánicos, uno de los cuales es fijo, en contacto unos con otros mediante uniones imperfectas, de forma que puede haber movimiento relativo entre ellos, con el objetivo de transmitir movimiento desde un elemento de entrada a otro de salida. Entonces, hay un elemento que está en la entrada, está el mecanismo, sea cual fuera, y produce un movimiento a la salida. Entonces es una fuente de potencia que está entrando, hay un tipo de mecanismo generando un movimiento y hay una salida para una determinada aplicación. Entonces, en un punto el mecanismo va a estar fijo y en los demás están interconectados para lograr un movimiento y un cambio de posición. La mayoría de los mecanismos los acciona un solo actuador o conductor. El mecanismo establece unas relaciones de movimiento y fuerza entre la entrada y la salida. Bueno, entonces veamos unos tipos de mecanismos y sus aplicaciones. Hay unos que se llaman actuadores o fuentes de potencia. Estos son muy conocidos y pueden ser rotativos. Los vemos empleados en motores eléctricos de corriente continua, de corriente alterna, en motores paso a paso. También estos mecanismos pueden ser lineales. Se ven en los cilindros hidráulicos o en los cilindros neumáticos. Los mecanismos también pueden ser manuales. Un ejemplo de ellos son las manivelas, las palancas, etcétera. Y los de energía almacenada. Pueden ser los volantes de inercia, los muelles, los resortes, etcétera. Clasificación de los mecanismos. Los mecanismos pueden ser clasificados bajo dos criterios. Primero, bajo su tipología y segundo, según su función. Entonces, de acuerdo a la tipología, es decir, según la naturaleza de las partes que los componen, levas, engranajes, tornillos, elementos, si son flexibles, si son barras o si son palancas. Y según su función es según el objeto del mecanismo, o sea, según el desarrollo o la acción para la que fue concebida ese mecanismo. Entonces, una es por su naturaleza y otro es por su función y por su desempeño. Entonces, presente y futuro de los mecanismos. Aunque pudiera parecer que los mecanismos están ya inventados, hay algunos ámbitos o campos como la robótica, la aeronáutica, la automatización o las tecnologías de fabricación en los que el diseño mecánico es crucial, combinado con componentes eléctricos, electrónicos y sistemas de control, etc. El diseño de máquinas también se ha revolucionado por el uso de nuevos materiales, como el plástico o los materiales compuestos, el titanio, las cerámicas, etc. Tampoco nos podemos alejar de la realidad virtual y pues en este campo y en el software de simulación aún deben avanzar mucho para el diseño de mecanismos, sobre todo aquellos espaciales. Entonces, lo que podemos entender acá es que existen mecanismos de muchos materiales, pero que hoy en día está cogiendo auge varios materiales, como lo son el plástico y los compuestos, para desarrollar este tipo de elementos. Entonces, estos elementos generan menos desgaste, son autolubricantes y permiten
una facilidad, o sea, van a permitir van a tener una durabilidad mayor y permiten una facilidad en su intercambio en el caso de que se desgaste. Bueno, en el diseño de los mecanismos, pues vamos a ver unas nociones sobre el diseño, un brochazo rápido. Es un proceso complejo que incluye el análisis y la síntesis, además de una grande dosis de capacidad creativa o artística. Entonces, si vamos a diseñar algo, nosotros fuera del análisis y de la aplicación que vamos a diseñar, también debemos ser muy creativos. Así como ese diseño, ese ejemplo que tenemos ahí a nuestra derecha, pues tenemos que ser capaces de analizar y nosotros mismos generar la aplicación que requeramos en determinado momento. Entonces, el análisis tiene como misión entender el funcionamiento de un mecanismo dado, obteniendo sus características. Y la síntesis tiene por objeto la concepción del mecanismo que verifique los requisitos de funcionamiento. Este proceso es muy complejo y ocupa una serie de etapas. Entonces, debemos tener algunas cosas en cuenta. Primero, la definición de la función que debe realizar el mecanismo y las especificaciones del diseño. Entonces, definir para qué vamos a realizar el mecanismo. La síntesis, como lo veíamos en el inicio, estructural, está dividida en síntesis de tipo, que es la elección del tipo de mecanismo apropiado. Esta elección depende fuertemente de la experiencia del diseñador. Hay que elegir el tipo de estructura cinemática, si vamos a utilizar levas o si mejor nos van unos engranajes o barras o una combinación. La síntesis de número es la obtención de los distintos mecanismos posibles con un número determinado de elementos. La tabulación de familias de mecanismos permite comparar mecanismos de similar grado de complejidad. El tercer elemento a tener en cuenta en el diseño es la síntesis dimensional, que es la obtención de las dimensiones principales. El cuarto paso en el diseño de los mecanismos es la comprobación mediante los análisis cinemáticos y dinámicos pertinentes. Allí comprobamos las trayectorias, los ángulos de transmisión, los cálculos de velocidades y aceleraciones, es decir, aplicamos toda esa física que vimos en los niveles anteriores. Comprobación de las fuerzas requeridas para accionar el mecanismo y las fuerzas de inercia que aparecen, etc. Bueno, la clasificación de los elementos y los pares cinemáticos. El elemento o barra no es más sino cada una de las partes en que pueden descomponerse el sistema mecánico, de modo que tengan movimiento relativo respecto al resto de las partes, y en relación con las cuales existe una discontinuidad de tipo físico. Aquí tenemos una clasificación, entonces. El elemento está clasificado bajo tres criterios, según el número de pares, según la naturaleza de los elementos y según el tipo de movimiento. Entonces, como lo vemos en el cuadro, pues según el número de pares es si es unario, binario, terciario o enario de acuerdo al número de pares que tenga. Según la naturaleza de los elementos, este mecanismo puede ser rígido, unirrígido, flexible como en los resortes y puede ser fluido cuando no es mecánico. Y según el tipo de movimiento, pues entonces se puede dividir en manivela, balancín, biela o acoplador. Si es por par cinemático, pues es una unión imperfecta entre dos elementos de un mecanismo. Aquí se impide siempre algún grado de libertad. Su clasificación está por el número de elementos, el cierre, la clase, el grado de libertad y el contacto. Entonces, si es por número de elementos, puede ser binario,
ternario o cuaternario. De cierre, pues sí, está clasificado en forma, fuerza o cadena. Y la clase del grados de libertad, pues es 1, 2, 3, 4, 5 grados de libertad que tenga. Y contacto pueden ser pares inferiores o pares superiores. Aquí encontramos una clasificación de los elementos y los pares cinemáticos. Entonces, un elemento de clase 1 con un grado de libertad. Entonces, ahí tenemos el par de la rotación, el par prismático o el par helicoidal. En la segunda clase, con 2 grados de libertad, tenemos el par cilíndrico, el par esférico ranurado o el par de leva. Entonces aquí vemos un grado de libertad porque solo hay un movimiento en un solo eje. Aquí el eje es giratorio, aquí el eje es lineal. Y aquí es también giratorio. Aquí decimos que son 2 grados de libertad porque hay movimiento giratorio en el eje y hay movimiento lineal. Lo mismo acá. Y lo mismo en el par de la leva. Entonces también hay un movimiento giratorio, hay un movimiento circular y un movimiento plano. En el de clase 3, en el grado de libertad, pues vemos el par esférico. Tenemos 3 tipos de movimientos, 3 grados de libertad. Entonces lo mismo en el par plano. Tenemos el movimiento horizontal, el lineal y el mismo eje. Lo mismo en el par cilíndrico ranurado. Entonces tenemos los 3 grados de libertad. Aquí en el que tenemos los 4 grados de libertad está el par esfera cilíndrico. Entonces están los 2 grados de libertad lineales y el grado de libertad en el propio eje. Y adicional hay un grado de libertad que va girando por fuera. Lo mismo el par plano cilíndrico. Ahí están representados los 4 grados de libertad. Y en el último que tiene 5 grados de libertad está el par plano esfera y el par esfera esfera. Entonces tiene 5 grados de libertad, como los podemos ver ahí representados en el diagrama. La modelización. Los sistemas mecánicos se representan mediante modelos simplificados que permiten el análisis estructural y el análisis de velocidades y aceleraciones. Por ejemplo, el brazo de una excavadora, como el de la figura, se representa mediante barras, uniones de rotación y pares prismáticos. Entonces, el brazo de esta excavadora Caterpillar está representado en este diagrama. Entonces, vemos los puntos fijos, vemos los pares. Cada uno de ellos tiene sus grados de libertad, tiene sus respectivos movimientos. Entonces vemos que son 12 mecanismos que conforman la palanca de la excavadora. Entonces aquí tenemos en los cilindros hidráulicos, en este punto fijo, un grado de libertad lineal, en el 7 también y en el 9 también. Entonces aquí lo que vamos a ver es movimiento lineal de un solo grado de libertad porque está girando solamente lineal. Pero acá en estas partes, en el mecanismo E, tenemos el grado de libertad en su mismo eje y hacia el lado y lado para poder mover el brazo. Entonces ya son 3 grados de libertad. Eso es básicamente lo que conforma un mecanismo y cómo se explica pues lo de los grados de libertad. Digamos que es como el concepto para que tengan claro cómo es el funcionamiento de un mecanismo, como el que describe en la figura. Cadena cinemática pues es un conjunto de barras unidas por pares cinemáticos con movimientos relativos. Entonces hay cadenas abiertas y cadenas cerradas. También hay una movilidad que es el número de parámetros que es necesario conocer para que quede definida la posición de todos los elementos de la cadena. Entonces hay varias aplicaciones de los mecanismos y las inversiones. Bueno,
Eso es básicamente la teoría sobre la eh, introducción de los mecanismos en la mecánica. Pues entonces cualquier pregunta, cualquier inquietud, bueno, ustedes también ya tienen un material que se les ha suministrado en la parte de los anuncios y hay una bibliografía para consulta donde pueden ampliar más estos conceptos. Entonces, cualquier pregunta, cualquier inquietud que surja, con mucho gusto, pues pueden hacerla por cualquiera de los medios que ya ustedes conocen y pues estoy a sus órdenes. Ánimo, ya se acerca la fecha de la actividad segunda, es una actividad también sencilla, entonces cualquier inquietud, pues estoy a sus órdenes. Que tengan una feliz tarde, Dios los bendiga.